Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia, mi ciudad, para siempre. Nunca más seré el mismo. Y hoy lo verás, que nunca, nunca, nunca. Amén. Porque lo creemos, lo confesamos, y ahorita vas a ver por qué lo confesamos cada día que nos reunimos. Hermanos, la palabra que les quiero compartir el día de hoy es esta enseñanza que se llama en Cristo. En Cristo es algo que la Biblia repite muchas veces, pero ¿qué significa? Y antes de iniciar les quiero comentar, si ustedes recuerdan un canto que habitualmente presentamos aquí en la congregación, que se llama Sublime Gracia, su autor es John Newton. Él, cuando era joven, pues vivía con una familia que era creyente. Sin embargo, a la pérdida de su mamá, él vivió con su papá. Y con su papá, pues tuvo que dedicarse a las cosas que él se dedicaba, y era que era mercader de personas, trataba con esclavos. En un momento, cuando situamos la vida de John Newton, él tenía 23 años, para ese entonces él era una persona sumamente molesta con Dios. Él vivía de manera blasfema, negando todo aquello que tuviera que ver con Dios. Entonces, en un giro del destino, una vez que ellos iban navegando en su barco cargado de esclavos, les vino una tormenta muy grande. Él tenía 23 años y esto fue en 1748. Y los biógrafos de Newton nos dicen lo que él pensó en ese momento. Dijo: pensé que vi la mano de Dios a nuestro favor. Comencé a orar, pero no podía pronunciar la oración de fe. No pude acercarme a Dios ni llamarlo Padre. Le llegó la tormenta y no tuvo forma de acercarse al Padre. ¿Por qué? Porque estaba tan lejos de él, en su vida no había Dios. Más tarde, y derivado de este acontecimiento que prácticamente le arrebataba la vida, pero en esta manifestación de que él dijo: yo vi la mano de Dios como de manera sobrenatural fui rescatado de una muerte segura. Posteriormente él dijo: si este libro es verdadero, la promesa que está en este pasaje también debe de ser cierta. Él se refería a Lucas 11:13. Dice: necesito ese mismo espíritu por el cual todo fue escrito, para entenderlo correctamente. Claro, sin el Espíritu Santo esto no se puede entender, dijo Newton. Él se ha comprometido a dar su Espíritu Santo a los que lo piden. Por eso, debo orar por él, y si es Dios, cumplirá su palabra. En ese momento de duda, finalmente pudo hacer esa oración. Y Lucas 11:13 dice: si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Él recordó este versículo que había visto de niño, y en un momento de necesidad, él clamó, y Dios le respondió. Sin embargo, a creyentes y a no creyentes nos llega la duda: ¿y qué pasa si lo que dice este libro no es verdad? Este bendito libro está escrito en 4 tiempos. Está escrito en el tiempo presente, en el tiempo pasado, en el tiempo futuro y en el tiempo que no es tiempo, en la eternidad. Entonces, por eso, cada domingo, nosotros, cuando nos reunimos, siempre empezamos diciendo:
Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. ¿Te has preguntado por qué lo hacemos? Porque, vaya, nuestra mente, nuestra alma se olvida de que cada vez que viene a este bendito libro, está Dios hablando. Por eso lo recordamos vez tras vez. Y por eso tenemos que hablarlo, porque si no lo hablamos, no lo creemos, dice la Escritura en Romanos. Por eso lo repetimos. Entonces, si consideramos esa oración que hizo John Newton, esa misma oración la encontramos en el Antiguo Testamento, porque esa es la voluntad del Padre, habitar en nosotros. John Newton pidió por su Espíritu, y el Espíritu es Dios, habitando en nosotros. Entonces, esa oración que él hizo la encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 25:8, donde tenemos al pueblo que ya fue libertado. Y ese pueblo libertado que ha recibido la ley, recibe este mandato de Dios que dice: y hacerme un santuario, y habitaré entre ellos. La voluntad del Padre ha sido, es y será. Quiere habitar en su creación. Primero somos creación, al recibirlo somos sus hijos. Dios quiere habitar en nosotros. Pero, ¿qué fue lo que llevó entonces a John Newton a clamar por ese espíritu que él no entendía, pero sabía que a través de él podía entender lo que la Escritura decía? John Newton estaba manifestando algo que dice la Escritura. Dice en Romanos 2:15 que nosotros mostramos la obra de la ley escrita en nuestro corazón. En nuestro corazón se encuentra escrito ese anhelo de Dios de que lo conozcamos. Sin embargo, por el pecado, ese anhelo está nublado y por eso estamos alejados, cualesquier persona que nazca en esta tierra, del Padre Celestial. Por eso entonces John Newton tenía en su interior, en su espíritu, esa remembranza de aquella voluntad del Padre, que Él habitara en él. Y recuerda, estamos hablando de que Cristo está en nosotros, o que es en Cristo. Entonces, si este libro es verdad, pregunta, el Dios infinito y celestial, el Dios creador de todas las cosas que vemos y las que no vemos, ¿habita dentro de nosotros? Sí, así es. Bendito Dios por esta realidad, pero ¿cómo es posible que un Dios tan grande y perfecto pudiera habitar en estos vasos de barro que son tan frágiles como es nuestra vida? Por eso, el cumplimiento de la Escritura la vemos en Juan 1:12, cuando estaba Juan el Bautista y dice que Jesús se venía acercando a él. Estas no son palabras de más, era el cumplimiento de lo que se había establecido. Dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. Dice la Escritura que si tú crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, el Padre te recibe en su familia celestial. Y esto nos lleva a dos escenarios, que es el mismo, el nacimiento. Nosotros nacimos de padres celestiales y traemos el linaje de ellos, somos descendientes de ellos. Sin embargo, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, dice entonces esta Escritura de Juan 1:12, que te has hecho hijo del Dios Altísimo. Y entonces en ese linaje Él está dentro de ti. Eso es lo que la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Eso es estar en Cristo. Y sin embargo, es un misterio. ¿Quién puede entender las cosas excelsas de la mente de Dios? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Esto es un misterio, que el Dios grande y sublime habite en nosotros. Dice en Colosenses 1:26 y 27, a saber, el misterio que había estado escondido en lo oculto desde los siglos y edades, mas ahora
ha sido manifestado a sus santos, a los cuales, y por cierto, esos santos somos nosotros, a los cuales quiso hacer Dios notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Lo dice la Escritura, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pues es un misterio, no lo entendemos, pero sin embargo es una realidad. Pero entonces tú te puedes preguntar, si todavía no crees, ¿cómo llego a creer en ese Dios que dice la Escritura? Dice en Romanos 10:17, ¿cómo es que llegas a creer? Dice, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, creer es igual a fe. Tú empiezas a creer conforme empiezas a llenarte de la palabra de Dios. Entonces, ese Dios grandioso y celestial vive dentro de ti y se manifiesta a través de un nuevo nacimiento, que es espiritual. Y esto que estamos diciendo no son historias, ni filosofías, ni razonamientos de hombre, todos los cuales siempre buscan dar una explicación del por qué son las cosas. Es simplemente un hecho, como Jesús lo expresó en Juan 3:8. ¿Qué son los hechos? Los hechos son las cosas que simple y sencillamente suceden sin que nadie intervenga. La salida del sol, la rotación de la tierra, el nacimiento mismo, todo eso son hechos. Así, el nuevo nacimiento que nosotros tenemos en Cristo Jesús es un hecho, es real. Porque Jesús, cuando estuvo delante del máximo erudito de la Escritura en su tiempo, que era fariseo, Nicodemo le decía, pero ¿cómo puede ser esto posible? Así como nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser posible nacer de nuevo? Y Jesús se lo explicó con un hecho, Juan 3:8. El viento, de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Simplemente sucede. Sin embargo, este hecho grande y sublime que cambia nuestra vida, por eso nosotros lo decimos en nuestra declaración de fe, nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Tu vida da testimonio de que este libro es verdad. Esta verdad tan gloriosa y asombrosa, tú lo sabes bien, tuvo un costo, el costo más alto de toda la creación, que fue la vida de Jesucristo. Hablábamos de cuando Dios dijo, me van a hacer un tabernáculo en Éxodo 25. Ese tabernáculo era una construcción majestuosa, hecha a través de la ofrenda de todo el pueblo. Y tenía una característica ese tabernáculo, que digamos era la iglesia de aquel entonces, donde moraba la presencia de Dios. En ese tabernáculo no podía entrar cualquiera. Había una serie, digamos, de puertas. La primera, que era la puerta de entrada al atrio, y posteriormente la entrada al lugar santo, y después la entrada al lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Este regalo de Dios para nosotros, para Él tuvo el costo más grande, que fue la vida de su Hijo. Porque si tú en este momento te trasladas al pasado y quisieras ver cómo era ese tabernáculo, tú verías sangre por todas partes, porque constantemente se estaban sacrificando diferente tipo de animales, corderos, tórtolas, carneros, etcétera, para los diferentes pecados por los cuales el pueblo estaba atravesando. Entonces, había sangre en la entrada, había sangre derramada en el velo, había sangre en los diferentes mobiliarios del tabernáculo. Entonces, toda esa sangre es una manifestación de lo que está en el cielo eterno. Ese tabernáculo que estuvo hace 1400 años en el pueblo de Israel, ese tabernáculo está en el cielo y es real, ahí donde Jesucristo mora a la diestra del Padre. Porque entonces,
como lo era en aquel entonces, el acceso al Padre era solamente uno a través del derramamiento de sangre. Y solamente podía llegar hasta la presencia del Dios Todopoderoso, el sumo sacerdote, una vez al año, y cumpliendo una serie de establecimientos que Dios había dicho. Y sin embargo, hoy lo sabemos por la gracia de Dios y por esa venida de Jesucristo hace 2000 años. El tabernáculo se estableció 1400 años antes de Cristo, esto es, hace 3400 años. Y Jesús, que también es un hecho, porque Él vino hace 2000 años, Él murió en una cruz y murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú crees en Jesús y estás en Jesús, estás en Cristo. Ese tabernáculo está morando dentro de ti. Y entonces, en Juan 1:29, hubo quien lo vio este hecho, que fue Juan el Bautista. Juan 1:29 dice: el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, estas no son palabras al azar. Juan el Bautista estaba testificando a ese sacrificio único y perfecto, porque ya no se iban a estar haciendo sacrificios cada vez para tapar el pecado. Juan el Bautista vio al único, al Cordero de Dios, y posteriormente Dios, abriendo los cielos, también lo dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Él oíd. Y cada vez que abres este libro, estás oyendo hablar a Dios. Así que el Dios Todopoderoso, creador de todas las cosas, de todo lo visible y todo lo invisible, dice entonces que mora en ti y mora en mí, si es que hemos creído. Y pregunto, ¿habrá alguna certeza de este hecho? Tenemos la certeza de que sale el sol porque ahorita está la luz, y al rato tenemos la certeza de que el sol ya se ocultó y salió la luna porque está oscuro. ¿Podemos tener la certeza de este nuevo nacimiento, de que verdaderamente hemos creído en Jesús? Sí, efectivamente, hermanos, como ustedes lo han dicho, sí podemos tener esa certeza. Se los decía hace rato, tu vida a quien tú nadie más puedes engañar. Quizá podrás engañar a otras personas, pero a ti mismo no te puedes engañar. Es la que te da testimonio de si has creído o no. Toma tu Biblia y evalúa tu vida a la luz de Romanos 6:21. Si tú ves un antes y un después, si tú ves un crecimiento en tu vida, definitivamente somos hermanos. Eres hijo de Dios. Recuerda, Romanos 6:21. Entonces, espiritualmente, eres una nueva criatura, pero que está morando en un traje viejo, en un cuerpo viejo, porque esto va a ser corruptible y va a ser entregado a la muerte. Pero la nueva criatura que mora dentro de nosotros oirá la voz del Rey de Reyes cuando Él nos llame, y toda la resurrección de los muertos se dará, los que hemos creído, para estar con el Señor en los cielos. Y mientras tanto, mientras ese tiempo llega, ¿qué es de nuestro diario vivir? ¿En qué se puede diferenciar si esto que dice la Biblia, como decía John Newton, es verdad? Debe de haber entonces una diferencia notoria, porque Dios no es una religión, Dios es una relación. Y si esto es una realidad y examinas tu vida a la luz de lo que dice este libro, entonces tú vas a encontrar que estás siendo ahora guiado, así como el viento nos lleva, a veces nos refresca, el Espíritu que mora en ti te guía. Dice la palabra para tu diario vivir en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Estás siendo guiado por el Espíritu.
Y dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Es necesario adentrarse en el conocimiento de la palabra de Dios, porque hay mucha mentira en el mundo, cosas que se dan por sentadas y que no lo son, no lo son. Será tema de otro momento. Entonces, en este día a día, en nuestro diario andar, ¿cómo se puede notar esa diferencia? ¿Cómo es tu vida respecto al perdonar, al olvidar las cosas que te dañan? Amar al enemigo, amar a los que te aman, qué fácil, pero amar al enemigo, dar, esperar. ¿Cómo es tu vida respecto a gozarte en medio de circunstancias que no lo ameritan, pero por el Espíritu tú tienes el gozo del Señor, tú tienes la paz del Señor? Porque todo esto, cuando tú estás en Cristo, simplemente fluye. No es que tú lo pienses o lo decidas, es algo que fluye, porque es un fruto. Por eso dijo el apóstol Pablo, en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Las obras que son sin el Espíritu son justamente eso, obras. Pero cuando tú trabajas las cosas en el Espíritu se llaman frutos, porque vienen de Dios. Nosotros no las maquinamos. Así que, hermano, recuérdalo. Dios no es una religión, no es que existan tantas y cuantas en el mundo. Es un solo Dios en 3 personas, cada una con su diferente carácter, pero es un solo Dios. Y esto, hermanos, la verdad de esta palabra que Dios nos pone delante es algo tan serio para Él, que miren lo que dice en Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo por poco la palabra de Dios y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Qué terrible es el saber, o quizá no recibirlo, que este libro es la palabra de Dios, que tiene el poder para cambiarte. Dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta partir el alma y aun el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones de Dios y las intenciones del corazón. No hay nada tan poderoso como la palabra de Dios para cambiar a un corazón, pero mientras ese corazón quiera. Si el corazón no quiere, no hay forma de hacerlo. Y fíjense ustedes que Albert Einstein, un sabio del siglo pasado, dijo, vaya cosa la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que cambiar un prejuicio. Y tiene razón. Ya vemos que lo único que puede cambiar un prejuicio o a la persona solamente es la palabra de Dios morando en ti. Y veamos entonces un ejemplo de esto en 2 de Corintios 4, 8 y 9. ¿Cómo es que Cristo morando en nosotros hace una gran diferencia? Quizá te lo sepas, 2 de Corintios 4, 8 y 9. Estando atribulados en todo, pero no angustiados. Esta primer parte nos habla de cómo tratamos los problemas. La tribulación es todos los problemas que te puedas imaginar. Gracias, hermano. Sin embargo, los problemas estás viendo cómo los resuelves, pero no los llevas al extremo. Dijo angustiados. La angustia es eso que en cardiología se llama como estrechar las venas, las arterias, y entonces vienen todas esas enfermedades terribles que conocemos, y viene por la angustia.
La angustia quita el sueño, quita el hambre, eleva la presión y desarrolla diferentes enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, por eso dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. El apuro es, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué le digo? ¿Saben que a veces con la forma que le respondamos a una persona se hace el problema más grande? Desde ahí necesitamos sabiduría. Apuros es, ¿de qué manera resuelvo este problema? Sin embargo, dice, no estás desesperado. La desesperanza te lleva a ver que no hay salida, no hay solución. Por eso las personas se suicidan. Y es algo que está creciendo en nuestra sociedad. Siempre ha existido, pero está creciendo más y más en nuestra sociedad. Por supuesto, si no está Cristo en tu corazón, ¿qué puede llenar ese espacio? Nada. Seguimos en 2 de Corintios 4:9. Dice, estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. En este caminar de la vida, qué glorioso es saber que indistintamente de las circunstancias por las que estemos pasando, siempre hay alguien con nosotros, el que prometió, no te dejaré ni te desampararé, y es fiel y justo para cumplirlo. Él está siempre con nosotros. Por eso tenemos esa tranquilidad donde el mundo está muy preocupado, porque no estamos solos, aunque parezca que sí. Y dice, abatidos, pero no perecemos. Imagínate la figura del abatido, el boxeador que está en el 8º ring, en el 8º set, y ya está que se cae, pero sigue aguantando. Es algo así. Las circunstancias te golpean y sientes que ya no tienes fuerzas. Sin embargo, Dios dijo que Él da nuevas fuerzas, y por eso es que aunque las circunstancias pudieran ser del todo desfavorables, dice, no perecemos. Hay quien llega a perder la vida justamente por una falta de fuerza, por una falta de visión para cómo resolver un problema tan simple en la vida. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Mira, recuerda, estamos atribulados, tenemos problemas, estamos en apuros, tenemos dudas, no sabemos cómo hacerlo. Estamos perseguidos, las circunstancias vienen a nosotros, no quisiéramos que fuera así, pero no estamos solos. Estamos abatidos, nos quedamos sin fuerza, pero tenemos a Cristo morando en nosotros. Por eso no estamos angustiados, por eso no estamos desesperados, no estamos desamparados y no perecemos. No perecemos por el manejo de las circunstancias adversas que se nos vienen. Hermanos, esto es estar en Cristo. Esto es estar en la carne. Esto es estar en el Espíritu. Esto es dar fruto y fruto en abundancia. Esto es un nuevo nacimiento. Hermanos, no podemos tomar a la ligera todas las cosas que están expresadas en la palabra de Dios. Cuando dice, vístanse del nuevo hombre, significa que nuestro interior ya fue renovado. Entonces, lo único que necesitamos es alimentarnos de la palabra de Dios para entonces mantenernos de este lado. Hermanos, este lado enferma, devasta, divide familias, quiebra sociedades, genera conflicto en el trabajo, en la familia. Donde no está Cristo, no puede haber paz, es una falsa esperanza. Por eso, nosotros estamos en Cristo Jesús. Esto es sobrenatural. Esto es natural. Por eso decimos que estar en Cristo Jesús es un hecho. Dios lo prometió y Él ha dicho y lo cumple. Hay un evangelista,
hubo una evangelista, ya está con el Señor, que se llamó Kathryn Kuhlman, una mujer hermosa en el sentido de que amaba a Cristo, como espero que tú llegues a amarlo y a conocerlo, porque Él es tan real. Y ella tenía aparte el don de sanidades. Pensando en esto que les acabo de decir, estar en Cristo y estar en la carne, mira lo que ella dijo. El hombre fue creado para entregarse a un poder superior a él mismo. El hombre ha de ser dominado por algo. Cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, cuando nos negamos a someternos a su señorío, a ser posesión de Él, gradualmente vamos entregando el control de nuestra vida a las circunstancias. Dice Kathryn Kuhlman, es por esa razón que digo que la mayor sanidad no es la del cuerpo, sino la del alma. Hermanos, cuando se sana el alma, el cuerpo por respuesta inmediata se sana. Ciertamente estamos en un mundo caído y hay enfermedades que vienen hereditarias. Sin embargo, aún en la genética, la palabra de Dios tiene poder. Y los genetistas lo han encontrado. Encuentran que es más poderoso el entorno que el gen mismo. Por eso es muy importante que busques permanecer en Cristo. Y esto no lo produces tú por tus razonamientos, sino solamente recibiendo la palabra viva y eficaz. Y te acuerdas que decíamos al principio, nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Tu vida, tu propósito se encamina hacia lo que fuiste creado. Había un misionero que se llamó Adoniram Hudson y él utilizó sus últimos años de vida en traducir la Biblia. En ese tiempo él fue encarcelado por hablar la palabra de Dios. En ese tiempo su esposa murió. En ese tiempo él enfermó gravemente en la prisión donde lo tenían. Sin embargo, aún a pesar de esas circunstancias, dice su biógrafo que Adoniram Hudson dijo, Señor, déjame terminar mi trabajo, líbrame por suficiente tiempo para colocar la palabra salvadora en las manos de este pueblo. Hubo una persona que dio sus últimos alientos para traducir la palabra de Dios y que esas personas lo conocieran. Hermano, si tú estás sano, si tienes ese gran regalo de Dios, escucha al Señor y Él te va a guiar hacia cuál es tu propósito en la vida, porque para cada uno de nosotros, Él tiene un propósito. Hermanos, como les explicaba hace rato, la palabra de Dios es muy seria en cuanto a dejarla de lado o no creerla. Si la enseñanza, cada vez que vengas o cada vez que escuches una enseñanza, no te redarguye, no te corrige, no te instruye, el problema no está en la palabra de Dios, no está en la medicina. El problema está en tu corazón. Y cuando hablamos de corazón, hablamos de ese ser interior renovado a la imagen del Dios invisible. Recuerda, el médico de médicos desea sanarte, pero no va a ser, en la gran mayoría de los casos, por su bendita misericordia suceden sanidades instantáneas, pero la sanidad más importante, hermanos, es la del alma, y Él desea hacerlo, y lo lleva a cabo progresivamente, porque tú lo vas a ir viendo con tus ojos. Hoy no es 24 de diciembre, sin embargo, si escuchas allá donde estás, está María pasando por diferentes mesones, está tocando diferentes puertas, viene con el bendito Redentor en su vientre,
y está tocando a las puertas de tu corazón para que lo recibas. Abre la puerta, recíbelo, conócelo, crece en Él. Si ya lo recibiste, si Jesús ya está morando en tu corazón, si tú ya estás de este lado, no te quedes ahí. El Señor tiene grandes planes para ti, pero necesita cambiarnos y no lo va a hacer simplemente por buenas intenciones que nosotros tengamos, lo va a hacer a través de su palabra. Jesús no se quedó siendo un bebé o un niño. La Escritura nos da testimonio hasta los 12 años de Jesús. Jesús creció y llegó a su etapa madura. Y eso pasa en tu corazón cada vez que tú llegas a la palabra de Dios. ¿Es fácil de entender? Por supuesto que no. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sin embargo, Él nos ha dado su Espíritu para explicárnoslo. Él quiere que lo conozcamos. Y si hoy no tienes la respuesta a esto que estás leyendo y que pareciera que no tiene sentido, anótalo. Lleva tu guía, tu récord de historias diarias personales. Eso es muy bueno para ver la gloria de Dios en tu vida, porque olvidamos muchas cosas. Lleva un récord de todo lo que estás haciendo, de las cosas que no entiendes. Y tu vida va a dar testimonio de que eso que anotaste hace 3 meses, hace 6 años, tú vas a encontrar la respuesta, y con la misma Biblia, porque la Biblia no se contradice a sí misma. Lo que pasa es que te va dando más y más luz para entenderla. Entonces es solamente que pases tiempo con el amado, porque Él es hermoso, nos ama tanto y nos ha dado de su Espíritu para poderlo amar en la medida que Él nos ama. Mis hermanos de la alabanza, por favor, si pueden venir. Si tú recuerdas, iniciamos esta charla, esta enseñanza, hablando de John Newton, cuando tenía 23 años. Él, al paso del tiempo, se volvió ministro del Evangelio y se convirtió en la persona que promulgó la abolición de la esclavitud. Dios le concedió que él viera con sus ojos que se proclamaba justamente ese derecho a no tener cautivas a las personas. Él tuvo esa bendición. Por eso te digo, ahorita que estás joven, dedícate al Señor y vas a ver con tus propios ojos lo que Él tiene preparado para ti. Bueno, pues John Newton dijo: no soy lo que debo ser, no soy lo que deseo ser, ni siquiera lo que espero ser, pero por la cruz de Cristo ya no soy lo que era. Lo que dijimos, Romanos 6:21. Por eso, nunca más serás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Vamos a alabar al Rey de Reyes, hermanos, si gustas ponerte de pie. Bien, hermanos, si gustan tomar asiento, vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Padre bendito, cada día despertamos, Señor, y ya nos has bendecido con un nuevo día, Señor. Nos das las fuerzas para trabajar, nos has provisto de trabajo, Señor, o de algún medio de sustento. Hoy te regresamos, Padre, para que sea usado para tu gloria y honra. ¿Cuánto necesitas ser tu palabra predicada en este mundo? Lo dedicamos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les recordamos que tenemos la dicha de poder escuchar la palabra 2 veces a la semana, los miércoles a las 6 y los domingos a las 10 y a las 6. Nuestra hermana Anaí, que se encuentra aquí, tiene un ministerio de intercesión para la palabra que va a ser predicada y lo tiene los domingos en la parte de atrás durante la alabanza. Entonces, para quien desee integrarse, es muy importante, se necesita mucha fortaleza para pararse aquí y dar la palabra de Dios y no dar enseñanzas de hombre.
Tenemos también un desayunador, nuestra hermana Nancy, nuestra hermana Anaí, que atienden este desayunador, donde no solamente se le da a los niños alimento físico, sino que le dan el alimento espiritual que hace que nuestros niños desde pequeñitos estén de este lado. Entonces, hermanos, están estos ministerios gloriosos y para que ustedes lo sepan, la alabanza ensaya los sábados a las 4:30 y a continuación a las 6, los sábados, está el grupo de jóvenes. Hay mucha palabra, así es que aprovéchala. Si gustan ponerse de pie para quedar despedidos y decimos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que cada día y hasta que Él venga nos encuentre a ti y a mí en Cristo Jesús. Y los que así lo haremos decimos amén. Quedamos despedidos, hermanos.